Gracias para todos. El tema que vamos a abordar el día de hoy en esta sesión es el de quemaduras oculares. Entonces, como generalidades, una definición de una quemadura propiamente se refiere a cuando una sustancia corrosiva o térmica también se introduce en el ojo o en los tejidos perioculares y va a generar una serie de daños, sea por mecanismos de alteración de las membranas celulares, de destrucción tisular por medios químicos que veremos más adelante o por medios térmicos. Entonces, esta destrucción de constituyentes bioquímicos celulares va a generar una serie de secuelas y manifestaciones clínicas que veremos más tarde, que evidentemente es una emergencia que debe ser tratada inmediatamente. Tenemos unos agentes principales corrosivos que son los ácidos, las bases, los oxidantes, los quelantes y los disolventes, y en cuanto a los térmicos podemos tener el fuego propiamente hablando o sustancias que estén a temperaturas supremamente elevadas. Y recordemos también que las quemaduras pueden tener un componente mixto, donde se mezcla pues, evidentemente el componente térmico con el componente químico. Las causas, puede haber unas irritaciones leves o cuadros graves que pueden inducir ceguera. La mayor parte de los casos son accidentales estas quemaduras, pero no podemos descartar también que se pueden dar agresiones. 2/3 de los accidentes se van a dar en el trabajo, más que todo en ocupaciones relacionadas con la industria, y el resto en el hogar. Y más frecuentemente van a ser por álcalis que por ácidos. Esto debido a que los álcalis son empleados tanto en casa como en la industria. Ya veremos unos ejemplos de sustancias que tienen álcalis. Hay que tener en cuenta en el momento del abordaje la sustancia, el área ocular afectada, la duración y la exposición con este elemento. En lo que respecta a la epidemiología, la frecuencia y la distribución de las quemaduras oculares van a variar según la región geográfica, siendo más frecuentes en países en vías de desarrollo. El 7 a 8% de las lesiones oculares observadas en el servicio de urgencias van a ser relacionadas con quemaduras oculares y corresponden también al 3 al 4% de las lesiones ocupacionales. 84% son quemaduras químicas y 16% son quemaduras térmicas. Se presenta más en el sexo masculino, teniendo un porcentaje aproximado del 56.5%, y 15 a 20 pacientes con quemaduras faciales van a presentar quemaduras oculares también. Y como les dije nuevamente, el álcalis va a ser es el más frecuente y es el que causa más daño en comparación al ácido. Entonces tenemos varios mecanismos de quemadura, entre ellos está el térmico. Esto es menos frecuente, como pudimos ver en la epidemiología, debido a que tenemos unos mecanismos de protección inherentes, que es como el reflejo de parpadeo, fenómeno de Bell, el movimiento de reflejos de protección de la cabeza y con los brazos. Sin embargo, pues esto, a pesar de estos reflejos, esta quemadura puede ocurrir en ausencia incluso de lesión palpebral. Y como les dije previamente, no solo como el fuego, sino con vapores, con el calor o con el humo. Y nuevamente, el daño térmico puede combinarse con el químico y o con el traumático también. Y se dividen en quemaduras por llama y quemaduras con un contacto con un objeto caliente. En lo que respecta a los álcalis, estos álcalis tienen un ion hidroxilo que cuando entra en contacto, en este caso con membranas o células, va a generar saponificación de los ácidos grasos en estas membranas. Esto en consecuencia va a generar alteraciones epiteliales y tiene mayor capacidad de penetración en los tejidos subyacentes. Esto, molecularmente hablando, genera destrucción de proteoglicanos y matriz de colágeno, y en el contexto de que se alcance la malla trabecular va a generar cicatrices, impidiendo la salida del humor acuoso, generando hipertensión ocular y glaucoma subsecuente. Puede haber incluso con estas sustancias inflamación generalizada del iris, el cristalino, que en sí también tiene una capacidad amortiguadora, y en el cuerpo ciliar. Estos son ejemplos de compuestos tipo álcali, por ejemplo, de hidróxido de amonio va a estar presente en limpiadores, en fertilizantes, en tintes para el cabello, de carbonato de calcio en tratamiento de suelos con cal, el hidróxido de calcio en el caso del cemento y el yeso, el hidróxido de sodio y de potasio debemos de tener en cuenta las concentraciones en las que va a estar, porque por ejemplo si está del 3 al 15% va a estar en el blanqueador, en el 70% en limpiadores de piscinas, o en general en límpidos o en blanqueadores o en destapacaños. Y el trifosfato de sodio, un detergente para lavavajillas, pero pues en este caso no aplicaría tanto a nuestro contexto. En lo que respecta a los ácidos, estos también van a generar una desnaturalización proteica y una subsecuente necrosis secundarias al protón que es molecularmente desencadena. Pero estos tienen una menor penetración por el estroma corel que el álcalis. De esto debido a que genera una precipitación de proteínas epiteliales que van a actuar como barrera y en consecuencia van a proteger a la
a los tejidos adyacentes. Va a ser una barrera contra la entrada de productos químicos. Sin embargo, en algunos casos, si logra penetrar el estroma, va a generar un daño similar al álcalis y tiene alta capacidad de daños severos en algunos contextos dependiendo del ácido, como el ácido fluorhídrico, que tiene un comportamiento similar al álcali. Estos son algunos ejemplos de ácidos, por ejemplo, el ácido acético presente en neutralizadores permanentes para el cabello, o el ácido clorhídrico, que también se conoce como ácido muriático, que está presente en limpiadores de inodoro, de lechada, en quitamanchas de óxido y limpiadores de piscina, ácido fluorhídrico en grabados de vidrio o en removedores de moho, o el ácido sulfúrico, que está en limpiadores de inodoro o en líquido de baterías de autos. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta en la evaluación clínica? Y dando un pequeño adelanto, lo más urgente es sacar el elemento realizando un lavado. Lo importante y lo más rápido que se puede hacer es determinar qué sustancia fue y dónde afectó. Y nuevamente hacer la irrigación. Ya del resto, una vez ya estabilicemos al paciente, por decirlo así, ya se obtienen los datos de una historia clínica completa, determinar pues la cantidad de material, la duración de exposición, el nivel de dolor y los métodos previamente realizados. Y cuando ya tengamos estabilizado al paciente, digámoslo así, debemos evidenciar algunos hallazgos en la lámpara de hendidura. Por ejemplo, la isquemia límbica, donde se va a evidenciar una rotura de vasos conjuntivales y epiesclerales, y en consecuencia de esta rotura va a haber áreas avasculares blancas en el borde del limbo. Recordemos que el limbo van a ser células madre y células epiteliales diferenciadas de la córnea, que una vez estas afectadas por estas quemaduras generarán isquemia conjuntival y necrosis de células endoteliales, vasos conjuntivales y esclerales. Y dependiendo de esto, y esto es lo más importante, según la cantidad de tejido afectado, va a determinar la gravedad de la quemadura. Otros hallazgos que podemos encontrar son la hiperemia conjuntival, nuevamente dependiendo del tiempo de exposición y el tipo de elemento, o una isquemia conjuntival, una queratitis en diferentes patrones, ese por ejemplo es un patrón punteado, o unas úlceras de córnea también, o córneas opacas en caso de que ya haya pasado mucho tiempo después de la quemadura, o edemas corneales. Todos estos hallazgos dependen del tiempo de exposición al elemento. Otras secuelas que pueden generar las quemaduras, por ejemplo en párpados, un ectropio, un entropio, un lagoftalmos, un desplazamiento posterior de orificios meibomianos, una triquiasis. En la superficie ocular puede generar ojo seco, pérdidas en las califormes, daño del sistema lagrimal, inflamación intraocular, neovascularización corneal. Puede generar, como les dije previamente, episodios de hipertensión ocular o glaucomas secundarios. O si hablamos de estructuras intraoculares, isquemia del iris, pupilas dilatadas fijas, cuerpos ciliares cerrados con hipotonía secundaria, cataratas, tisis o incluso desprendimientos de retina. Estas son algunas imágenes de algunas secuencias. Por ejemplo, aquí vemos unas bandas conjuntivales de un simbléfano también, que recordemos que el simbléfano es la unión de la conjuntiva tarsal con la conjuntiva vulvar. Puede haber una entropia cicatricial y una cicatrización corneal que va a generar secuelas como disminución de agudeza visual o pérdida de visión. Ahora, teniendo en cuenta también la isquemia límbica que les mencioné previamente, vamos a tener en cuenta una clasificación, que en este caso es la clasificación de Roper-Hall, que nos va a definir, de acuerdo al compromiso de la isquemia límbica y también de la afectación corneal, una escala, y entre mayor sea el número, pues va a ser peor el pronóstico. Entonces vemos que en la tipo 1, pues es un buen pronóstico, no hay ninguna afectación conjuntival, y en la córnea hay daño epitelial leve. En la 2 también pues va a tener buen pronóstico, hay una isquemia límbica menor del 33%, y hay una existencia de neblina en el estroma, pero con los detalles del iris visibles. En el caso del grado 3, va a tener un pronóstico reservado, estamos hablando de isquemias límbicas del 33 al 50%, y va a haber pérdida de epitelial total, turbidez del estroma y que oculta los detalles del iris, como vimos en la imagen anterior. Y finalmente, el grado 4, el pronóstico va a ser malo, vamos a encontrar una isquemia límbica superior al 50%, vamos a tener una córnea opaca, y pues esto la opacidad va a ser tal que no nos permite ver ni detalles del iris ni de la pupila. Entonces, ¿por qué es importante tener en cuenta eso? Por lo del pronóstico, y también tener en cuenta unas fases de cicatrización fisiológicas. Por ejemplo, tenemos una fase aguda, que estamos hablando de los primeros 0 a 7 días, en las que las lesiones grado 1 se curan, las grado 2 tienen una recuperación lenta, las grado 3 y grado 4 van a tener una repitelización escasa o nula debido al compromiso límbico, donde no va a haber colagenosis ni vascularización. Tenemos una fase reparadora inicial que es de 7 a 21 días, donde va a haber repitalización completa en el caso de lesiones grado 2, y va a haber desaparición de la opacificación, hablando solo de las lesiones grado 2. Y en la fase reparadora tardía, que son más de 21 días, puede persistir anestesia corneal, alteraciones de las células califormes y la mucina, puede haber regeneración irregular de la membrana basal epitelial, daño en células progenitoras límbicas, repitalización de la córnea por epitelio conjuntival, y esto también pues va
a generar peor pronóstico y puede haber anomalías también como formación de simple afarón, entropía cicatricial y triquiasis. Tenemos otra clasificación que también salió relativamente más reciente en comparación a la anterior, que es la de DOAM. Esta básicamente divide el grado 4 de la anterior clasificación en tres grupos más, 4, 5 y 6, y también tiene en cuenta la afectación conjuntival y la afectación límbica. Y hay que tener en cuenta que si en un paciente, por ejemplo, nos da una afectación límbica de 3 a 6 horas del reloj, pero tenemos una afectación conjuntival de más del 50%, se toma el peor hallazgo como clasificatorio. Entonces vemos, por ejemplo, que ya en este caso nos están indicando la afectación límbica de acuerdo a las horas del reloj, 3 a 6 horas, 6 a 9 horas, de 9 a menos de 12 horas o más de 12 horas. Y entre más compromiso haya tanto del limbo o como de la conjuntiva, va a ser peor el pronóstico. En cuanto al tratamiento, tenemos que hacer un tratamiento inmediato con irrigación inmediata y extensa y eliminar los elementos causantes. ¿Qué es lo que se recomienda? Un lavado con solución isotónica o lactato de Rinker en no menos de 10 minutos y verificar el pH de la conjuntiva. ¿Cómo se verifica eso? Se puede hacer con tiras de pH urinario incluso. Y lo ideal es el pH meta es que se normalice hasta 7, aunque la literatura varía un poquito, entre 6 y 7 hasta 7.2, como lo vemos acá en este algoritmo también. Si vemos que todavía no se ha normalizado el pH, podemos optar por otros 2 litros de irrigación con las soluciones previamente mencionadas. ¿Cuáles son los objetivos, ya propiamente hablando, después de la irrigación? Fomentar la revitalización, disminuir la inflamación, prevenir la infección y evitar mayor daño y degradación del epitelio y el estroma y minimizar las secuelas que puedan generar este tipo de quemaduras. ¿Cómo fomentamos la revitalización? Por medio de lágrimas libres de preservantes, ungüentos lubricantes, adicionamos al paciente ácido ascórbico o vitamina C, porque promueve la síntesis de colágeno y la cicatrización corneal. Las tetraciclinas también nos contribuyen con este rol debido a que generan un rol protector de degradación colágenolítica y podemos optar con doxiciclina 100 miligramos día. Estas están contraindicadas en los niños. ¿Qué podemos hacer también aparte para disminuir la inflamación? Esteroides tópicos, para disminuir infiltración de células inflamatorias y lograr también estabilización de las membranas citoplasmáticas. Con ese también se intenta resolver la inflamación conjuntival y de la cámara anterior. Y debido a que tienen un efecto contraproducente que es inhibir la revitalización y la síntesis de colágeno, no se recomienda usar más de 10 a 14 días. ¿Cuál es la dosis ideal? Cada 1 a 2 horas por 1 a 2 semanas. En cuanto a la antibiótico-terapia, pues como su nombre lo indica, también es para profilaxis antimicrobiana. Podemos usar gotas o ungüentos, entre ellos quinolonas, tetraciclinas o cloranfenicol, idealmente que sean libres de preservantes para que haya menor toxicidad para el epitelio. Y cicloplégicos, ciclopentolato o atropina para disminuir el dolor y disminuir la formación de sinequias posteriores. Y hay que evitar las mezclas con fenilefrina porque estas pueden inducir una vasoconstricción y exacerbar la isquemia limbal. En lo que respecta a los antihipertensivos, obviamente si evidenciamos daño en la red trabecular o si hay presencia de detritos inflamatorios que generen sinequias en la malla trabecular o que generen un cierre angular o en su defecto obstruyen el flujo del humor acuoso incrementando la presión intraocular, se recomienda antihipertensivos orales, en este caso acetazolamida oral a corto plazo. ¿Por qué? Porque las gotas tienen preservantes que son agentes tóxicos en este contexto y es por eso que se recomienda el fármaco oral. En lo que respecta al manejo quirúrgico, tenemos un manejo quirúrgico agudo y un manejo quirúrgico crónico. ¿Cuál es el manejo quirúrgico agudo? Una tarsorrafia, por ejemplo, para fomentar la cicatrización epitelial, queratectomía superficial para eliminar el panus corneal localizado, o un trasplante de células límicas, como podemos ver en este esquema, donde se hace un control de ausencia difusa y promover la cicatrización y la transparencia corneal. Ya en la parte más crónica, una vez se ha estabilizado esa córnea y esa conjuntiva del paciente, podemos pensar en procedimientos como un trasplante de membrana amniótica para promover mejor la revitalización o una tenoplastia. ¿En qué consiste esta tenoplastia? En restablecer la vascularización en zonas isquémicas del limbo y nuevamente favorecer la revitalización. Este es un procedimiento a menudo combinado también con el trasplante de membrana amniótica, donde como podemos ver acá se están extirpando tejidos conjuntivales y pies claras comprometidos por una quemadura y se avanza un colgajo resultante hacia el limbo y finalmente se hace la respectiva sutura. Ya una vez estabilizada, relativamente hablando, la conjuntiva y la córnea, y dependiendo de la evolución del paciente, podemos optar por manejos como una queratoplastia penetrante, que puede aplazarse incluso al menos 6 meses o más, y para permitir que se resuelva al máximo la inflamación. Estamos hablando de pacientes que tuvieron ya opacificación total de la córnea, que generan unas secuelas graves para la agudeza visual,
O en su defecto, si no se puede hacer esta queratoplastia, podemos pensar en queratoprótesis, donde ya estamos hablando en ojos gravemente dañados, donde van a tener más pronóstico con las queratoplastias. Y se usan dos queratoprótesis, la Boston tipo 1, que es esta la que estoy señalando, o la Boston tipo 2. En la Boston tipo 1 se requieren ojos con una adecuada lubricación, y en la Boston tipo 2 son ojos que han tenido pérdida de película lagrimal, anomalías de parpadeo y en su defecto enfermedad ocular queratinizante, y como podemos ver requiere una tarsorrafia permanente. Muchas gracias y eso es lo que traía para el día de hoy. Gracias, niños. Todas las charlas estuvieron muy buenas. Si tienen alguna pregunta o alguna duda o algo. No, Doc, yo creo que estuvo muy claro. Bueno, espero que le lleguen bastantes pacientes que se parezcan a eso para que las pongan en práctica. Gracias, doctor. Gracias, Doc. Nosotros Que les tenemos... vaya bien, que les vaya bien. ¿Cuándo es que van de vacaciones? El viernes. El viernes. Bueno, que les vaya bien, pues si no nos vemos. Gracias, Doc. Bueno, chao, que estén bien. Chao. Gracias.